Abra su Biblia conmigo, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y vamos a ver los primeros versículos. Pero yo quiero que en esta mañana usted trate de imaginar lo que por Jesús, ¿verdad? Tal vez él iba caminando con sus discípulos y de repente se empieza a juntar la multitud, porque ya la gente sabía de Jesús, ya la gente había escuchado lo que Jesús enseñaba y mucho más lo que Jesús hacía, lo que Jesús podía hacer. Entonces Jesús va, empieza a caminar, ¿verdad? Y de repente ve que ya viene una multitud detrás de él y entonces baja, ¿verdad?, a la orilla del lago y se sube a una barca y se aleja un poquito de la orilla para que pueda verse como nosotros estamos sentados en este momento y pueda escucharse, ¿verdad? Se sube a la barca y está ahí y entonces todo el mundo dice: ya va a enseñar algo. Y se empiezan a sentar y se empiezan a acomodar y empiezan a callar al de al lado, ¿verdad? Cállate, ya. Y Jesús se para y todos dicen: ya va a empezar. Y se queda callado un momento y empieza a crecer la expectación de qué va a pasar, de qué va a decir, qué parábola irá a usar, qué enseñanza irá a dar. Y de repente, a lo lejos, Jesús alcanza a ver a una persona que sale a trabajar, a un sembrador. Y entonces dice: pongan atención. El sembrador salió a sembrar. Y la gente tiene que voltear porque está ahí. Y entonces Jesús empieza a decir en el versículo 3: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Hay varias cosas, hermanos, que tenemos que aprender de este pasaje. Pero desde el versículo 1 Jesús empieza a enseñarnos algo. Recuerde, mi hermano, que nada de lo que Jesús hizo fue aleatorio. Nada de lo que está en la palabra del Señor estipulado y escrito por 4, ¿verdad?, de los apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y nada de lo que ellos escribieron fue al azar. Nada de lo que ellos escribieron fue una coincidencia. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces Jesús nos enseña desde el versículo 1 a nosotros. Tal vez la enseñanza principal y fundamental la encontramos en los versículos que leímos, pero desde el versículo 1 Jesús está enseñándonos cómo debemos ser nosotros. Queremos ser como Jesús. Y si queremos ser como Jesús, entonces tenemos que ver cómo era Jesús y cómo se comportaba Jesús y qué es lo que Jesús hacía. Y dicen desde el versículo 1: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Junto al mar. Jesús salió a donde estaba la gente. Si vemos cronológicamente la vida del Señor Jesús, tiempo antes Él se había ya levantado en la sinagoga a predicar, cuando le tocó leer Isaías. Y entonces Jesús cambia esa manera de predicar dentro del templo y sale del templo a predicar. Él sale del templo, Él va al mar, Él va caminando y la gente empieza a seguirlo porque sabe que en cualquier momento Él va a enseñarles algo. Jesús salió, Jesús fue a la gente, Él salió de la sinagoga, salió del templo para predicar el evangelio. Sería bueno que la iglesia fuera igualmente sabia y emprendedora
y no quedarnos en nuestra enramada donde podemos, ay, qué bonito es venir al templo y cantar y escuchar la palabra y orar, ¿verdad? Y que mis hijos estén siendo enseñados en la palabra del Señor también. Tenemos que salir. Recuerde, la semana pasada hablamos del fruto, pero tenemos que salir por él. No podemos quedarnos en la enramada, sino que tenemos que salir y esparcir la semilla por donde quiera que vamos. Ya cada uno de nosotros, mi hermano, tenemos la semilla en nosotros, tenemos el mensaje en nosotros. Y déjeme decirle que la semilla que usted tiene es la mejor semilla que pueda tener. Cuando me dio mi etapa de granjero, digo yo, semilla que veía, semilla que germinaba. Y a veces de 8 semillas, solamente 3 germinaban. Pero la semilla que tenemos nosotros es una semilla perfecta. El evangelio del Señor es perfecto. La palabra del Señor es perfecta. Así que muchas veces, hermanos, como decía, leemos lo que está pasando y no logramos poner atención a los detalles. Jesús enseñaba en parábolas. Las parábolas eran utilizadas, era una herramienta utilizada constantemente por los maestros y fariseos que enseñaban dentro de las sinagogas. Así que la gente estaba acostumbrada a escuchar este tipo de enseñanzas. Las parábolas de Jesús eran espontáneas, no eran preparadas. Pero el asunto, hermanos, es que eran lecciones inmediatas. La semilla tenía que quedar en el corazón de las personas. Por eso Jesús casi siempre empezaba sus parábolas diciendo: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Y entonces después contaba una historia, de manera que la enseñanza quedara en el corazón de las personas también. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos entonces, verdad, cuando nos sentamos a escuchar, a leer y a estudiar este pasaje? Lo primero que tenemos que entender, el primer elemento dentro de la historia del Señor Jesús es el sembrador. Y en este caso, usted y yo somos los sembradores. Versículos más adelante, aquí mismo en Marcos capítulo 4, hay una parábola donde un hombre llega a una higuera a buscar un fruto y dice: he venido por 3 años. He venido por 3 años y no encuentro fruto, córtala. Y el labrador le dice: dame chance, voy a cavar alrededor de ella, voy a abonar la planta. Si en 1 año no hay fruto, entonces la cortas. Yo hablaba a los hermanos de la importancia de que entendamos que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado un tiempecito a ver si damos fruto. Pero si no damos fruto, viene el Señor y nos corta, como tocamos, ¿verdad?, un poquito el tema también la semana pasada. Pero entonces en esa parábola, Dios es el sembrador. Dios es el que está viendo y está buscando el fruto. En este caso nosotros somos el personaje principal de la historia, porque es el sembrador. El sembrador salió a sembrar, al igual que Jesús salió del templo a buscar las almas, a buscar al perdido. No podemos sembrar dentro de la casa, tal vez sí, pero las plantas no van a crecer tanto. No va a haber el espacio suficiente para el crecimiento de ellas y no vamos a poder sembrar la cantidad que queremos. Pero si tenemos un campo abierto y tenemos listo la semilla, entonces seguro que el fruto va a ser más. Amén. Entonces tenemos que salir y sembrar. Tenemos que salir y regar la semilla, pero entender varias cosas. Entender que parte de la semilla, número 1, va a caer junto al camino. Así que parte de la semilla va a caer junto al camino. Y en el pasaje que leímos nos dice que la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. El suelo, en realidad, los campos en la nación de Israel que se preparaban para la siembra, el suelo llegaba a ser un poquito duro. Vamos a decir que todo esto era el terreno, ¿ok? Todo esto era el terreno. Pero entonces el terreno era tan grande que se hacía una brechita. Vamos a pensar en este pasillo de en medio, ¿verdad? Una brecha para que si alguien venía caminando por aquí por la calle y tenía que cruzar al otro lado,
no tuviera que dar la vuelta a todo el terreno, sino que pudiera atravesarlo. Entonces se hacían pequeñas brechas, ¿verdad? Y al igualmente como hoy en día se hacían surcos para poder sembrar la semilla, y el sembrador caminaba por en medio, pero había una brecha en medio del terreno que se usaba como camino. Y entonces usted sabe que si uno camina mucho tiempo sobre la misma tierra, se hace duro. Y si vemos en la historia, dice que cayó junto al camino. No dice que cayó en el camino, cayó junto al camino. Entonces el sembrador iba esparciendo la semilla, y parte de la semilla cayó junto al camino, en esa parte dura, en esa parte donde no penetra la semilla, donde queda por encima. Así que la semilla puede ser que cayera en este lugar por dos razones. La primera de ellas, como ya dije, había un camino largo y el sembrador echaba la semilla y era inevitable que parte cayera ahí. Y la otra era que había una segunda manera de sembrar, y era que se ponía en un burro, se ponía el costal de la semilla, se le hacía un huequito abajo del costal y se mandaba el burro a caminar entre los surcos, y inevitablemente parte de la semilla caía junto al camino y venían las aves y se la llevaban. Y Jesús en esta parte dice que la semilla que cae junto al camino es quienes se siembra la palabra, pero inmediatamente después de que se siembra la palabra en ellos, viene Satanás y la roba. Viene Satanás y la quita. Ahora, parte del problema que venga Satanás a quitar la semilla es que está encima del camino. ¿Me explico? No entró en la tierra, está encima del camino, porque la tierra es tan dura que no puede entrar. El evangelio no consigue muchas veces tener el efecto o el impacto en las personas, no porque las personas sean hostiles, sino porque son indiferentes. Si nos ponemos a mirar el mundo en este día, nos vamos a dar cuenta que mucha gente considera la fe algo inútil. Consideran la fe algo que no tiene propósito. Son indiferentes totalmente a la fe. No les importa, no creen en nada. Creen que la fe es algo irrelevante para la vida, que se pueden pasar la vida sin la fe perfectamente, sin el evangelio. Y eso podría ser verdad si la vida fuera siempre fácil. Pero la verdad, hermanos, es que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por tiempos donde si Dios no hubiera estado con nosotros, hubiéramos muerto. Y hay mucha gente en el mundo que no logra entenderlo. Hay mucha gente en el mundo que no le importa la fe, y entonces piensan que no necesitan de Dios. Pero todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por ese momento. Tristemente, la mayoría de la gente se da cuenta de la necesidad de la fe demasiado tarde. Y entonces el enemigo viene y roba esa semilla. Escuchan el evangelio, escuchan que hay un Dios que les ama, escuchan que el pecado los separa de Dios, escuchan que la única manera de la salvación, de la vida eterna, es a través de Cristo Jesús, y sin embargo no les importa. Son indiferentes. Y es muy fácil entonces para el enemigo venir y robar esa semilla. Tenemos que entender también que parte de la semilla va a caer en los pedregales. Ahora, dice la palabra, eran sembrados en los pedregales, y esto eran los que cuando oyen la palabra de Dios, en el momento lo reciben con gozo. Hay un gozo por la conversión, hay un gozo por saber que Cristo dio su vida por mí, que Cristo me transformó. No puedo creerlo. Sin embargo, no tienen raíz. Dice el versículo 17, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Yo no sé cuál es la imagen que viene a su mente cuando escucha
parte cayó, parte de la semilla cayó entre las piedras. Yo siempre me imaginé una montañita de piedras, ¿verdad? Y ahí se quedó la semilla enterrada. Pero leyendo, investigando un poquito más, encontré que en realidad, ustedes saben que Israel está en un desierto y es poca la tierra que es fértil. Y mucha tierra en realidad está, o muchos de los lugares están sobre una roca, sobre una piedra muy grande. Entonces, cuando la palabra dice que cayó en el pedregal, no se refiere a que cayó entre un montón de piedras o un montón de grava. Se refiere a esa capita de tierra que encontramos sobre una roca muy grande, ¿sí? Como si hubiera una capa así de profunda y parece que es tierra, pero uno escarba e inmediatamente está ahí la piedra. A eso se refiere cuando dice que la parte, ¿verdad?, que cayó sobre piedras, es más bien una capa de tierra que cubría la plancha de roca caliza. Entonces, gran parte de Israel, de Galilea, era así. En muchos terrenos se podía ver plantas en las piedras. Se podía ver pequeñas flores creciendo en medio de las piedras. La semilla que caía allí germinaba pronto, germinaba muy rápido. Pero como el suelo era tan superficial y con tan pocos nutrientes y humedad, el calor del sol entonces lo secaba. Y mucha gente viene a la iglesia, mucha gente recibe el mensaje, pero siempre es más fácil empezar algo que terminarlo. Yo no sé si alguna vez le haya pasado que haya empezado a ordenar un lugar y a la mitad dice: nunca voy a acabar. Yo tengo una bodega en mi casa, ¿verdad?, que todos decimos que es el hoyo negro. ¿Qué hay? ¿Quién sabe? Es un riesgo abrir la bodeguita. Pero de vez en cuando, ¿verdad?, cada tanto, dedico un día para ordenar la bodega. Y saco N cantidad de cosas. Saco un montón de cosas. Pero cuando ya saqué todo y veo todo lo que está ahí, digo: ay, voy a tomarme un descanso. Y los que lo han hecho saben que ese descanso es terrible, porque te sientas y dices: híjole, hoy no era el día para hacer esto, no me va a alcanzar. Empezamos con mucho ánimo y a la mitad ya desistimos del asunto. Es muy fácil empezarlo, pero qué difícil es terminarlo, ¿sí o no? Empezamos con mucho ánimo y a la mitad, ay, ya nos cuesta trabajo. Muchas personas empiezan la vida cristiana igual. Entienden la salvación, entienden que Cristo murió, que Dios les ama, que Dios vino para salvarles, para darles vida eterna, y empiezan y se gozan, y es más, buscan: y quiero servir en esto, y se meten a 10 ministerios, ¿verdad? Y ya no los ven en su casa porque sirven lunes, sirven martes, sirven miércoles, sirven jueves, y están bien metidos y están gozosos y están allá, y de repente dice: ay, es que, ay, qué pesado ir otra vez. Ay, le voy a hablar a mi líder que hoy no voy a ir. Le voy a hablar al hermano de los hospitales que me perdone, que por hoy no voy a ir. Y empezamos a declinar y a morir, porque no hay una profundidad. Solamente hubo un brote rápido, algo que parecía que iba a dar mucho fruto, y ahí va para abajo, muriendo poco a poco. De hecho, un conocido evangelista dijo que se requiere el 5% del esfuerzo para ganar un alma para Cristo, pero el 95% de esfuerzo para mantenerla en Cristo y que pueda alcanzar la madurez. Hay dos problemas que causan este colapso.
El primero de ellos es que la gente no logra pensar, no logra darse cuenta, no tiene la revelación, no tiene el entendimiento de lo que cuesta el evangelio antes de recibirlo. Y la segunda, hermanos, es que hay miles de personas hoy en día que se sienten atraídas por el cristianismo y entran a la iglesia muchas veces como una moda. Y llegan inclusive grupos a deformar lo que es la iglesia, porque para ellos el cristianismo llega a ser una moda. Una vez más, no logran entender lo que cuesta el evangelio. Y es un hecho que el evangelio es una cuestión de todo o nada. Así que cuando entramos al evangelio, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, tenemos que entender que sí, tenemos la vida eterna, pero también tenemos que sujetarnos fuerte del Señor, porque las tormentas van a venir. Que Cristo venga pronto, que la maldad se acabe, que vayamos a nuestra morada celestial. Pero déjeme decirle, hermano, pues yo no sé cuándo venga. Puede ser que venga ahorita, puede ser que venga en 1000 años. Y nos toca sufrir, nos toca estar, nos toca ser perseguidos por la causa de Cristo, nos toca sufrir, nos toca ver la debacle del mundo, ¿verdad? La caída del mundo hacia la oscuridad total. Uno tendría que estar ciego espiritualmente para no darse cuenta que toda la palabra, las profecías del Señor Jesús anunciando que su venida está corta, están más presentes hoy que nunca antes. La maldad se está multiplicando de una manera exagerada. Los principios están en el piso, están siendo pisoteados. En donde importa más una supuesta igualdad, en donde los niños puedan usar falda, que amar al prójimo. ¿No es cierto? Tenemos que estar bien agarrados, con unas raíces grandes. Porque entre más profunda esté nuestra raíz, más difícil va a ser que el diablo nos arranque, hermanitos. Al que esté por encimita, como en las piedras, el diablo va a agarrar así y lo va a aventar para afuera. Al que su raíz vaya profunda en el Señor, va a ser muy difícil que el diablo lo arranque. Va a ser muy difícil que el diablo le mueva. Le podrán arrancar las hojas, podrá pasar por dificultades, podrá pasar por dolores, pero no lo van a mover del Señor. Amén. Así que nuestra raíz tiene que ir profunda en el Señor. Nuestra raíz tiene que ir lo más adentro y bien agarrada del Señor. Pero parte de ella cayó entre espinos también. Y los que cayeron entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes del mundo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Había un terreno que estaba lleno de espinas. ¿Sabe que los campesinos de repente eran perezosos? Cortaban lo que salía de la tierra, ¿verdad? De las malas plantas por encima, y a veces hasta lo quemaban, y el campo parecía estar limpio, pero las raíces seguían ahí. Y entonces a su debido tiempo volvían a brotar y crecían con tanta rapidez que ahogaban la semilla. Es muy fácil, hermanos, es muy fácil llenar la vida con intereses y decir: no tengo tiempo para Cristo. Es muy fácil. Cuanto más complicada se hace la vida, cuanto más complicada se hace la vida, más necesario es que nosotros tengamos bien firmes nuestras prioridades. La palabra de Dios nos enseña que Dios tiene el primer lugar en todo. Y después de ahí podemos tenerlo
el orden de Dios para nuestra vida, como es la familia y después el trabajo, de acuerdo a la palabra de Dios. Es muy fácil para el hombre. El hombre es muy corruptible. El hombre se corrompe fácilmente. ¿Quiere darse cuenta qué tan fácil se corrompe el hombre? Deje 50 pesos en una banqueta y tome el tiempo a ver cuánto dura ese billete ahí. Habrá alguien que va a llegar y los va a tomar y dirá: ay, ¿a alguien se le cayó el billete? Tal vez uno entre quién sabe cuántos. La gran mayoría va a llegar, lo va a pisar, ¿verdad? Como que estoy esperando, y va a sacar el celular hasta que pase un ratito. Se le cae la pluma, ay, 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 mi pluma, y el 50. Listo. El hombre es muy corruptible. Y las riquezas, hermanos, el dinero es de las cosas que más le cuesta trabajo al hombre. Yo creo con todo mi corazón que Dios quiere prosperarte. Dios quiere darte riquezas. Y el asunto, hermanos, es que los amenes van disminuyendo por temor. Le voy a decir por qué. Porque se levantó una ola, el famoso evangelio de la prosperidad. Y entonces se ha tenido temor de mencionar la prosperidad en los púlpitos por toda esta bola de mentirosos y de ladrones. Pero déjame decirte algo, hermano. Dios quiere prosperarte. Dios quiere darte riqueza. No quiere que las ames, porque el amor al dinero, ese sí está mal. Él quiere que lo ames a Él por sobre todas las cosas, tengas o no tengas. Pero yo no conozco un padre que diga: ojalá mi hijo cuando crezca sea pobre. Ojalá mi hijo cuando crezca batalle para comer. No, yo veo a mis 3 hijos y yo digo: ojalá mis hijos cuando crezcan tengan un montón de dinero y puedan bendecir a otros y puedan tener un buen estilo de vida. Yo como padre quiero que mis hijos prosperen. ¿Usted cree que Dios no quiere que prosperen sus hijos? Por supuesto que sí. Pero nunca, nunca se me va a olvidar la frase del pastor: Dios prefiere verte pobre y en el cielo que rico y en el infierno. ¿Por qué? Porque el hombre es corrompible. El hombre se corrompe muy fácilmente. Y entonces empiezas a tener, Dios te empieza a prosperar, Dios te empieza a bendecir y te olvidas de Dios. Entonces dice: mejor no te doy hasta que aprendas. Nuestros padres nos enseñaron a diezmar y a ofrendar desde niños. No nos daban domingo, era muy raro que nos dieran domingo, pero cuando llegaban a darnos algo, porque sí nos daban, que aquí están 10 pesos, uy, me voy a comprar. No. Tienes que apartar un peso. Y yo a veces llegaba a pensar: lo que me iba a comprar ya no me va a alcanzar para comprármelo. Pero mi papá me enseñó. Y entonces cuando empecé a trabajar, como siempre había dado un peso de mis 10, cuando me pagaron 20 no me costó dar 2. Y cuando me pagaron 100 no me costó dar 10. Y cuando me pagaron 1000 no me costó dar 100. De esa manera entonces la riqueza y el dinero nunca es problema para mí. ¿Por qué? Porque yo aprendí a honrar a Dios. Y yo no voy a dejar que ni la angustia por
el trabajo, o que si sube esto, o que si lo otro, ¿verdad? Yo no voy a dejar que esa angustia me distraiga del hecho de que Dios es mi Padre y Él me va a dar. Y si yo me mantengo firme en eso, entonces yo sé que mi semilla no está en los espinos. Porque los afanes del mundo nos cegan. Y entonces decimos, me quiero comprar un carro. Y entonces el carro es nuestro Dios. Y empezamos a visionar para el carro. Y empezamos a trabajar para el carro. Y empezamos a todo se centra en el carro porque estamos afanados por eso. Y de repente la semilla que estaba empezando a crecer se ahogó. Así que pregúntese esta mañana, ¿cuál es mi prioridad? ¿Qué es el número uno en mi corazón? Pues tal vez todos digamos Dios, porque estamos en la iglesia. Pero si empezamos a ver nuestra vida y si empezamos a analizarla, puede ser que encontremos que Dios no es nuestro primer lugar. Así que Dios tiene que ser nuestra prioridad. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra. Parte de la semilla cayó en buena tierra. Sembrado en buena tierra, dice, son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Había un terreno limpio, profundo, en el que la semilla germinaba y llevaba fruto. Hermanos, hay tres cosas en esta parte de la tierra buena, en las palabras del Señor Jesús, que nosotros tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer y pensar en nuestra semilla cuando la regamos también es que debemos oír la palabra de Dios. Si tú quieres ser buena tierra, aquí hay tres elementos. Número uno, oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Hoy en día estamos tan ocupados, tan enredados con nuestras propias cosas, que no nos detenemos a escuchar la palabra del Señor. No nos detenemos a ponerle atención. Estamos tan ocupados discutiendo que no tenemos tiempo para escuchar. Estamos tan ocupados exponiendo nuestras propias opiniones que no tenemos tiempo para prestar atención a las opiniones de Cristo. Estamos tan ajetreados que no tenemos tiempo para ese momento con Dios. Si tienes un tiempo devocional, a veces lo haces corriendo y no dedicas el tiempo para escuchar la voz de Dios. Nunca se me va a olvidar una obra que vi en la escuelita de verano. Tal vez fue algo súper sencillo, pero nunca se me olvida. Hicieron una obra donde una niña llegaba, se subía a la plataforma y empezaba a orar. Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Y de repente entraba el Señor Jesús, ¿no? Una persona vestida de blanco, y se acercaba a la niña. Y la niña decía, Señor, tú sabes que te necesito en la escuela. Ayúdame, Señor, porque tengo examen. Y te pido, Dios, que me guardes en el camino, Señor, y que bendigas a mis papás y que estés conmigo. Y Jesús estaba sonriente de que la niña estaba orando. Jesús estaba feliz y se acercaba y la abrazaba. Y la niña decía, Dios, gracias. Y yo, Señor, quiero vivir para ti. Estaba llorando la niña, ¿verdad? Decía, en el nombre de Jesús, amén. Y se daba la vuelta y se iba. Y Jesús decía, y se volteó con nosotros, con los niños que estábamos sentados, y dijo, pero no me dejó decirle nada. Y esa fue toda la obra. ¿Cuántos seremos así? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo de oración en donde saliste de ahí y Dios me dijo esto? ¿Cuándo fue? O tal vez la pregunta tendría que ser, ¿lo fue alguna vez? Tal vez horas, ¿verdad? En las prisas y vistiéndote. Señor, ahí te encargo la casa, ¿verdad? No. Y Dios está arreglándote el saco de este lado, ¿verdad? Porque lo llevas chueco y quiere hablar contigo aún en la prisa.
y no lo hemos dejado hablar. Estamos tan ajetreados. Este mundo, hermanos, nos tiene acelerados. Nos tiene muy acelerados. Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Número 2, tenemos que recibirla. Cuando oímos el mensaje, tenemos que recibirlo. Nuestra mente es una mente extraña. El cerebro es una maravilla, hermanos. Cualquiera que estudie el cerebro por unos segundos no tiene más que reconocer que Dios es grande y que Dios es sabio. Es sorprendente. Si usted sale a caminar y va en la calle caminando o va subiendo al estacionamiento y de repente sopla el viento y levanta el polvo, nadie empieza a pensar: cierra los ojos, por favor, se nos va a meter el polvo. No, es inmediato. Cerramos y hasta vamos así, ¿verdad? Y no dejamos que el polvo entre. Es una maravilla el cuerpo. Dios es muy sabio. Dios es muy, muy, muy sabio. Es una maravilla de verdad. Pero entonces, siempre que la mente escucha algo, puede ser que se cierra o se abra. Y a veces el evangelio no es fácil de escuchar. A veces el evangelio es como la medicina que sabe feo. Los que saben hijos saben de lo que estoy, los que tienen hijos saben de lo que estoy hablando. Bueno, todos hemos tomado medicina fea alguna vez. Pero qué drama es para un niño tomarse la medicina, ¿no? Es por tu bien, ¿verdad? Y uno le hace la llave, ¿verdad? Y le abre la boca y el otro le mete la cucharada y tómatela, tómatela, pásatelo y tapa la nariz para que trague, ¿verdad? No, hombre. Y uno que es adulto, ¿verdad? Piensa: bueno, me la voy a tomar porque me va a hacer bien, ¿verdad que sí? O usted también, la esposa le dice: tómate la medicina, a ver, te voy a tapar la nariz para que te la tragues. No, nosotros entendemos que nos hace bien. ¿A quién le encantan las inyecciones? A nadie. Bueno, 2, 3 masoquistas. Yo no puedo, no. Yo cuando he ido al doctor y la doctora me dice: te voy a mandar unas inyecciones. Híjole, ¿no podrá mandarme un jarabito mejor? No habrá lo mismo en pastillas, ¿verdad? Aunque se tarde un poquito más. Pero entiendo que es para mi bien. A veces escuchamos el evangelio y decimos: no habrá algo más ligero, ¿verdad? Eso de salir a predicar y tener fruto, no podrá darme algo así como que: siéntate en tu sillita de aquí a que venga el Señor, réceteme eso, pastor. No, tenemos que entender que es para nuestro bien. Entonces, número 1, la escuchamos. Pero ¿qué vamos a hacer con ella? Tenemos que recibirla. Y número 3, y más importante, tenemos que ponerla en acción. Tenemos que ponerla en acción. En las palabras del Señor Jesús, los que son sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Y dan fruto. El producto que da la semilla es al 30, al 60 y al 100 por 1. Pero la verdad, hermanos, es que la semilla guardada se echa a perder y no sirve de nada. Si la sembramos, cosechamos. Si no la sembramos, solo es un bulto más en nuestra bodega. La escuchamos, la recibimos y la ponemos en acción. El cristiano recibe el desafío no de especular, sino de actuar. Dios nos llamó a decir: ay, qué bendición sería que todos conocieran de Cristo. La ciudad cambiaría totalmente si todos fueran cristianos. Habría un ambiente hermoso si todos pudieran decir que tienen a Cristo en su corazón. Sí, pero eso es ver, eso es imaginar. ¿Qué vamos a hacer para verlo realidad?
¿Qué vamos a hacer para poder ver esa transformación? El único que puede verdaderamente transformar es Cristo. La escuchamos, la recibimos y la ponemos en acción. Y termino con esto, hermanos. Todo esto podemos verlo y estudiarlo, ¿verdad? Recibirlo cuando nos sentamos a leer, meditar, estudiar la palabra del Señor. Pero ahora regresemos a donde empezamos, a ese momento en la barca, a ese momento donde la gente se reunió para escuchar lo que Jesús iba a decir. Jesús no tuvo un culto de 2 horas para poder explicarles qué era lo que quería decir. Él daba la enseñanza y se iba. Eso quiere decir que cada una de las personas iba a recibir lo que necesitaba. Y segundo, que había una enseñanza en medio de toda la parábola. Y para mí es esta: la palabra de Dios nos manda a predicar, a insistir, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a aventar la semilla por donde quiera que vayamos. Ya entendimos que parte va a caer junto al camino, parte va a caer en pedregales, parte va a caer entre los espinos y parte va a caer en buena tierra. Entonces yo creo que aunque no importa dónde caiga, no importa dónde caiga, al final del día siempre hay cosecha. Siempre hay cosecha. Parte va a caer junto al camino, será robada. Parte va a caer en los pedregales, se va a secar. Parte va a caer en los espinos, se va a ahogar. Pero siempre va a haber cosecha, porque una parte va a caer en buena tierra. ¿Qué nos toca hacer a nosotros entonces? Aventar la semilla. Nos toca aventar la semilla. Si cayó junto al camino, se la robó, bueno, algo va a caer en buena tierra. Cayó en el pedregal, algo va a caer en buena tierra. En algún momento va a haber fruto. Siempre, no importa qué, siempre va a haber una cosecha. Siempre va a haber una cosecha. Viene el tiempo de cosecha para Cuernavaca. Así que, hermanos, necesitamos llevar la palabra a todos lados. Si creemos verdaderamente que viene el tiempo de Dios de cosecha para nuestra ciudad, entonces tú y yo tenemos que llevar la palabra a todos lados. Tú y yo tenemos que regar la semilla en todos los lugares donde pise nuestro camino, a donde nos lleve el Señor. Ahí tenemos que llevar el evangelio. Es en la escuela, ahí les va el evangelio. Es en la ruta, ahí les va el evangelio. Es en el trabajo, ahí les va la semilla. Donde caiga, por lo menos una va a caer en buena tierra. Y esa va a llevar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. Cierra sus ojos y vamos a orar. Amigo que nos visitas, déjame poner la semilla del evangelio en ti. El evangelio es este: que Dios se hizo hombre y nació de una virgen y creció y tuvo un ministerio, pero su propósito era dar su vida en una cruz y derramar hasta la última gota de su sangre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra que a lo suyo vino, porque todo esto es suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esta mañana tú nos visitas por primera vez, o tal vez has venido un par de veces, pero no has tenido el entendimiento de saber del amor de Dios,
y que Él quiere tener una relación contigo, y que tu pecado te separa de Él, pero Cristo es la solución al pecado. Yo quiero hacer una oración, y si hay alguien en este lugar que dice: yo necesito empezar de nuevo, yo necesito entregarle mi vida a Cristo, yo necesito volver mi rostro a Él, entonces, por favor, repite esta oración después de mí y hazlo con todo tu corazón. Di conmigo: Señor Jesús, en este día te doy gracias por amarme. A pesar de cómo soy, a pesar de cómo he sido, tú me amaste y diste tu vida por mí. Señor, perdona todos mis pecados. Te entrego mi vida. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Ven, vive en mí. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén.